¿Qué tal amigos? ¿Qué digo amigos, hermanos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fútbol con Carisma una vez más. Espero que estéis muy bien. Hoy vamos a hablar de nuestro amigo Jorge de Alessandro, colaborador del Chiringuito, exportero, exentrenador. Pero no vamos a hablar de la faceta ni de jugador ni del Chiringuito. Ya sabéis que para el Chiringuito hay que ir al canal Telemierda de mi amigo Dani y a su otro canal que ha abierto recientemente, se llama Dani Blogs, con V. Creo que se escribe así. Pero de lo que quería hablar era de su faceta como entrenador. Porque yo he visto muchos canales de YouTube, ya sabéis, sigo muchos canales de YouTube y hay muchos que cuando Jorge de Alessandro dice algo en el chiringuito que no les gusta, le critican y le llaman desciende equipos, que es una máquina de descender equipos, que es un mal entrenador, que es un inútil, que es un paquete, que no sé qué. Entonces, yo dije, voy a chequear la carrera de este hombre con datos, estadísticas, cómo cogía los equipos, cómo acababan, todo, y digo, voy a ver, porque a mí me da la impresión de que tan mal entrenador no era. Me daba a mí la impresión. Yo empecé a ver fútbol en el 93-94, él estaba empezando, llevaría entrenando 3 años más o menos, y la impresión que yo tenía de él era que... no me, o sea, como que no sé cómo decirlo. Si coge el equipo a media temporada, lo hace bien. Si la coge entera, no tan bien. Pero después me di cuenta que viendo sus estadísticas, su carrera, etcétera, no, los números engañan un poco. Así que vamos a ir temporada por temporada aquí desgranando un poco cómo fue la carrera de este hombre. Él empieza entrenando, tengo que apuntado, por eso no me puedo acordar de todo, ¿no? Empezó entrenando al Figueras en la temporada 90-91. Esa fue su primera temporada. Que quedó séptimo en segunda división. Con temporada completa del amigo Jorge de Alessandro en el Figuera. Queda séptimo en segunda división. Que tú dices, bueno, está bien. Había mejorado los datos del Figueras de las temporadas anteriores, que había quedado en el 12 y en el noveno respectivamente. Dice, bueno, una ligera mejora, está bien, ¿no? Tampoco es para tanto. Eso fue en su primera temporada como entrenador. Pasamos a la siguiente. Sigue en el Figueras, temporada 91-92. El Figueras queda tercero, que recordad que en aquella época ascendían a primera división los dos primeros y el tercero y el cuarto jugaban unos playoffs con el tercero y el cuarto por la cola de primera división. En primera división, el que había quedado el 17 y el 18 se tenían que enfrentar a doble partido con los que habían quedado terceros y cuartos en la segunda división española. Y esta ha sido, quedaron terceros el Figueras en la 91-92, quedaron terceros a un punto del ascenso directo y ha sido la mejor clasificación de la historia del Figueras en toda su historia. La mejor. Así que ya ahí Jorge de Alessandro tiene esa medallita de ser el entrenador que ha hecho la mejor clasificación histórica del Figueras. Se quedaron a un punto del playoff, como dije, y perdón, del ascenso directo, y en los playoffs perdieron en Cádiz 2-0, porque jugaron contra el Cádiz el playoff, y en el campo del Figueras empataron a 1. Como curiosidad, tenía jugadores de la talla de Quintana, que luego haría carrera en el Rayo Vallecano y en otros equipos, pero yo le recuerdo sobre todo en el Rayo Vallecano. Tony Jiménez, el portero que jugó en el Español, en el Atlético de Madrid, etc. El mítico Tap Ramos, jugador nacido en Uruguay, nacionalizado estadounidense, que a todos nos hacía mucha gracia por el nombre, un jugador de culto, Tap Ramos. Un jugador que a mí me hacía mucha gracia por el apellido, Alejo Indias, que yo le conocí en el Celta, y el fallecido Tito Vilanova, que en paz descanse, exentrenador del Fútbol Club Barcelona. Pero de entre todos estos había otro que era más todavía. Bueno, dicen que se parecía a Henry jugando. Se parecía a Henry, Thierry Henry, el mítico delantero francés, y él se considera uno de los 25 mejores regateadores de la historia del fútbol. Ahí estarían Ronaldinho, Messi, Garrincha, yo qué sé. Es que, a ver, ¿qué regateadores así? Es que intento pensar en regateadores mejores que él y no se me vienen más a la cabeza. ¿De quién estoy hablando? Del gran Lobo Carrasco. Lobo Carrasco estuvo en el Figueras 91-92 bajo la tutela del gran Jorge de Alessandro. Y me imagino a Lobo Carrasco ahí diciéndole a Jorge, no, así no, Jorge, no, no, yo te digo cómo tienes que llevar el equipo. Solo jugó 5 partidos. Solo jugó 5 partidos. Yo creo que Jorge de Alessandro le dijo, mira, no me estorbes mucho y ponte para allí.
Pero bueno, ya tenemos la primera temporada, que bueno, ni fu ni fa, está bien ahí, media tabla. La segunda, mejor posición histórica del Figueras. Muy bien, Jorge de Alessandro. Seguimos. La siguiente temporada fue la 92-93, también en segunda división, con el Betis. Acabó séptimo a 5 puntos de los playoffs. Por cierto, recordemos que en esta época la victoria daba 2 puntos, no como a partir de la 95-96 que pasa a dar 3 puntos por victoria. Así que sería como 2 partidos y medio. Quedó a 5 puntos de los playoffs y creo que fue despedido porque no terminó la temporada. De hecho, la coge Esnaola, que acaba la temporada quinto. El Betis acabó quinto y bueno. Y ahora empiezan ya las cosas interesantes. Esto todo ha pasado en segunda división, lo del Figueras y lo del Betis. El Atlético de Madrid, del gran Jesús Gil, que ya sabéis que es aquí devoción absoluta por él. En la temporada 93-94, que fue la primera temporada que yo vi fútbol, Jorge de Alessandro debuta en primera división con el Atlético. Fue el sexto entrenador de Jesús Gil en la temporada 93-94 después de despedir a Jair Pereira, a Heredia, a Emilio Cruz, a Romero y a Ovejero. Entonces ya después de despedir a 5 entrenadores, contaba la anécdota Jorge de Alessandro de que Jesús Gil le dijo: ¿me puedes salvar al equipo? Porque el Atlético estaba en puestos de descenso. El Atlético estaba en puestos de descenso, coge el equipo en el puesto 17, bueno, descenso directo no, sería playoff para evitar el descenso, como hablábamos antes. Y los números de Jorge de Alessandro son, en 9 jornadas, porque solo cogió las últimas 9, 6 victorias y 3 derrotas. Pasó del puesto 17 al 12 y a mí se me ocurrió hacer algo para ver cómo hubiese acabado la temporada si él hubiese tenido la temporada completa. ¿Cómo he hecho eso? Pues he cogido la media de puntos por partido y la he multiplicado por 38 jornadas, que son las jornadas de una liga completa. Y me sale que si hubiese tenido esta media de puntuación Jorge de Alessandro que tuvo en estas 9 jornadas, la hubiese tenido durante las 38 jornadas, el Atlético de Madrid hubiese quedado tercero, solo por detrás del Barcelona, que ganó esa liga, del Deportivo, y por delante de todos los demás, incluido el Real Madrid, que quedó cuarto en ese momento, y el Zaragoza, que había quedado tercero. O sea, que los números de Jorge de Alessandro hubiesen hecho... A ver, es una media y a ver, que no es ley, o sea, porque ya sabemos que pueden cambiar las cosas, puedes tener 6 partidos que los ganas seguidos y luego perder 6, nunca se sabe, ¿no? Pero, como curiosidad, ¿no? Como curiosidad, la media de puntos de este señor, Jorge de Alessandro, en el Atlético, en la temporada 93-94, completando la temporada completa, el Atlético de Madrid hubiese acabado tercero. Muy bien, Jorge de Alessandro, de momento todo va muy bien. Temporada siguiente, 94-95, vuelve al Atlético después de que el Atlético vuelva a despedir a ciertos entrenadores. Pero esta vez no acabó la temporada el amigo Jorge de Alessandro. Lo coge en la jornada 18 con el equipo en la posición 17º. Y a pesar de que de 13 partidos ganó 4, empató 4 y perdió 5, que es un promedio ahí más o menos, fue despedido. El mejor partido que le recuerdo al Atlético de Jorge de Alessandro fue un 1-4 en la Copa del Rey en el Camp Nou, con 2 goles del gran Tren Valencia, mítico Tren Valencia, que por cierto casi la cagan en el partido de vuelta, porque el partido de ida ganas 1-4 en el Camp Nou, que dicen, Dios, qué pasada el Atlético de Alessandro, ¿no? Y en el partido de vuelta pierdes 1-3 y y te escapas por los pelos. Pero bueno, fue cesado y no pudo acabar la temporada. E hice lo mismo que la temporada anterior. Según sus estadísticas, digo, ¿qué promedio hubiese tenido? Pues hubiese acabado el Atlético de Madrid esa temporada en el puesto 12. Creo que acabó el 14 esa temporada, si mal no recuerdo. Así que esta temporada, y estando Jesús Gil de por medio, que ya sabéis que con él era imposible trabajar, ni bien ni mal, ahí en el medio, ¿no? Sigamos, amigos. Temporada siguiente, 95-96. Jorge de Alessandro entrenaría al Salamanca, que es el equipo de sus amores, en el que llegó a jugar en España, en el que hizo carrera. Es el equipo que ama él, creo que vive en Salamanca, si no me equivoco. Pues llegó a entrenar al Salamanca en la temporada 95-96, lo coge en la jornada 30, 5 puntos por debajo de la salvación. 5 puntos por debajo de la salvación en la jornada 30, recordemos. Esta liga, la 95-96, es la primera liga con 22 equipos.
porque hubo aquello de que el Celta y el Sevilla no habían presentado los avales y los iban a descender. Entonces ascendieron dos equipos de segunda división y luego al final hubo no sé qué rollo y los volvieron a readmitir. Entonces la liga pasó de 20 a 22. Esto da para otro vídeo aparte. Pero bueno, entonces tenía ahí unas 12 jornadas ahí nuestro amigo de Alessandro para salvar al equipo después de la destitución de Juan Malillo, otro que merece un vídeo aparte, Juan Malillo. Y bueno, los números de Jorge de Alessandro no fueron buenos. 3 victorias y 10 derrotas y no mejoró nada. El equipo estaba ya prácticamente descendido y descendió con él. Y estaba chequeando la plantilla para recordar a los mejores jugadores. Chemo del Solar, exjugador del Tenerife. Stinga, un jugador rumano que a mí me gustaba mucho, me parecía muy buen jugador. Barbará o Claudio Barragán, el mítico Claudio del Deportivo de La Coruña, ¿no? A ver, con estos jugadores, estos jugadores que he nombrado están bien, pero a ver, luego estaba Torresilla, a ver, había un par de ellos ahí que bien, pero que no era ninguna maravilla. Yo creo que yo no le culparía del todo de este descenso, porque fue un descenso al final, cogió al equipo último y acabó último, y no le culparía este descenso a Jorge de Alessandro, pero bueno, hay un descenso ahí en el que el hombre, pues, a ver, coges un equipo ni a media temporada, ya al final descendió, pero no le echaría toda la culpa a él. Así, si bien no hizo unos números que tú digas, porque con esas estadísticas, 3 victorias y 10 derrotas, hubiese descendido igual, ¿sabes? Aunque hubiese hecho un promedio de toda la temporada. Sigamos. Temporada siguiente, 96-97. Entrena al Mérida en segunda división, otra vez cogiendo el equipo después. Siempre es como que coge el equipo cuando ya despiden al entrenador en cuestión. A quien despidieron en esta ocasión fue a Sergio Kresic, mítico Sergio Kresic de la Unión Deportiva Las Palmas, el Mérida, etc. Y lo cogió segundo, en segunda división lo cogió segundo y acabó primero campeón de segunda división con el Mérida, ascenso a primera división. Creo que fue la primera vez que el Mérida jugaba en primera división, casi seguro que sí. Entonces se ganó el derecho a llevar al Mérida en primera división en la temporada 97-98. Completa la temporada, pero acaba penúltimo solo por delante del peor Sporting de Gijón, del peor equipo de la historia de la Liga Española en cuanto a promedio de puntos, que fue el Sporting de Gijón de la temporada 97-98, que solo hizo 13 puntos. Bueno, el Mérida, un equipo humilde, Jorge de Alessandro ahí, a ver, responsabilidad total, porque estuvo la temporada completa de principio a fin, quedó penúltimo, mal, pero el Mérida es un equipo que era subía y bajaba y volvía a subir y volvía a bajar, ¿no? Nunca llegó a estar 2 temporadas seguidas en primera división. Pero bueno, aquí hay un descenso en el que sí, que responsabilidad máxima al entrenador. Después pasamos ya, se saltan 2 temporadas y pasamos a la 99-2000, vuelve a segunda división, ya no volvería a entrenar en primera división nunca más. Esa fue su última temporada, la del Mérida, solo estuvo en el Mérida y en el en el Salamanca unas jornadas ahí y en el Atlético de Madrid y de resto en segunda división. 99-2000 en el Elche, lo coge en la jornada 24 en el puesto 19 y acaba el 15. Cómoda salvación. Esos son mis apuntes. Pues mira, coge un equipo que está en puestos de descenso, le queda unas jornadillas ahí, media liga más o menos, y lo salva. Bien, muy bien, Jorge, muy bien. Bien hecho, Jorge de Alessandro. Temporada siguiente, 2000-2001, vuelve a coger el equipo en la jornada 11 después de que el equipo esté en el puesto 17, 2 puntos por encima del descenso. Pero es cesado porque, en la jornada 33, perdón, porque lo termina dejando en el puesto 19 a 2 puntos de la salvación. Mal, Jorge, mal, porque empeoraste el resultado y acabaste destituido. Y por cierto, un tal Marcial, que me hizo gracia porque creo que es la única vez que entrenó en segunda división, cogió el equipo y lo salvó. Vuelve al Salamanca la temporada 2002-2003. Por cierto, la temporada anterior muy mal con el Elche, ahí sí le podemos recriminar. En segunda división, temporada 2002-2003, lo coge en la jornada 7. Qué manía, Jorge, de cogerlo. ¿Por qué no coges los equipos desde el principio, tío? Y te haces tu pretemporada y pides tus fichajes. Siempre es coger el equipo mal, siempre es sufrir. Normal que así después te digan que es culpa tuya que desciendes. Ay. Os voy a decir, cogió al equipo, al Salamanca, en la jornada 7 en puestos de descenso y lo dejó séptimo.
E hice lo que habíamos comentado antes, amigos, la media de puntos y hubiese ascendido directo a primera división. Si hubiese hecho esa media de puntos de principio a final, hubiese ascendido a primera división. Muy buena temporada de D'Alessandro, muy buena temporada con el Salamanca 2002-2003. Temporada siguiente, 2003-2004, vuelve a coger el amigo D'Alessandro el equipo a media temporada, en este caso en la jornada 12, el Rayo que estaba en segunda división, lo coge en el puesto 21 de 22 equipos, penúltimo, y lo deja el 19, en la posición 19 y es cesado de nuevo. Y el equipo acabó descendiendo ya a segunda. No mejoró mucho, o sea, subió 2 puestos, pero seguían puestos de descenso y otro descenso más. ¿Qué es lo que he vuelto a hacer yo? Cogí su media de puntos, 5 victorias, 2 empates y 6 derrotas, me sale un promedio de unos 55 puntos, decimal arriba, decimal abajo, hubiese acabado octavo. O sea que, según los números, ni fu ni fa, ¿no? Pero el equipo acabó descendiendo. Entonces se le vuelve a recriminar otro descenso a Jorge D'Alessandro, en el que yo creo que con esas estadísticas hubiese salvado al equipo. No hubiese ascendido a primera, pero lo hubiese salvado. Temporada 2009-2010, vuelve al Salamanca en segunda división otra vez, ya en la tercera. Entra en la jornada 33 tras el mítico Juan Carlos Oliva. Otra vez el equipo en puestos de descenso, está en el puesto 19 y lo deja el 16 y mantiene la categoría. Con un promedio de 71 puntos si hubiese hecho la jornada completa, perdón, la temporada completa y hubiese quedado segundo y ascenso directo. Muy bien ahí Jorge D'Alessandro, muy bien Jorge D'Alessandro ahí con el Salamanca, porque es muy importante yo creo que el promedio, porque claro, si coges un equipo que no, que está ahí yo que sé a 7 puntos de la salvación y lo salvas 2 puestos por encima, puedes decir, bueno, tampoco es para tanto, pero si haces un promedio de puntos es como, coño, este tío ha hecho muchos puntos, ¿no? Nos quedan 2 temporadas y ya nos aburro más, amigos. Temporada 2011-2012. Coge al Nastic de Tarragona último. Con 0 victorias, el Nastic, con 0 victorias en 11 partidos. Y estadísticas son 6 victorias, 9 empates, 16 derrotas. Desciende y su promedio no hubiese salvado al equipo. Hizo un promedio también. Y no. El promedio de él era mucho mejor que el del anterior entrenador, pero hubiese descendido igual. Este descenso totalmente achacable a Jorge D'Alessandro. Y la última temporada, que es la 2012-2013, lo coge en la jornada 20 otra vez. Este hombre no coge un equipo desde la primera jornada nunca. Lo coge en la jornada 20 en el puesto 20avo y acaba 21. O sea, acaba descendiendo el Huesca también. 8 victorias, 5 empates, 10 derrotas, promedio de 53 puntos. Hubiese acabado en el puesto 15 si hubiese hecho con ese promedio de puntos toda la temporada y hubiese salvado al equipo. Por lo tanto, tenemos 5 descensos en los que ha participado de una u otra manera Jorge D'Alessandro. 5 descensos, pero achacables a sus estadísticas solo hay 2. El del Almería y... Perdón, el del Almería. El del Mérida, perdón, y el de el Nastic. Los otros creo que no son achacables a él. Entonces, cuando se dice que es una máquina de descender, pues tampoco, no creo. Y luego, aparte, que son 2 descensos. Es que creo que el único descenso que es achacable a él al 100% es el del Mérida de la temporada 97-98, porque estuvo desde el principio hasta el final de la temporada y no. Él lo hizo todo, estuvo ahí y no salvó al equipo. Si bien era un equipo humilde que obviamente estaba para evitar el descenso y no hizo tampoco grandes desembolsos de grandes fichajes. Así que amigos, decidme lo que opináis. ¿Pensáis que Jorge D'Alessandro era un paquetazo? ¿O que era un buen entrenador? ¿O un gran entrenador? ¿O un entrenador del montón? Para mí, me parece que era un buen entrenador, sobre todo a nivel segunda división. En primera hizo alguna cosilla con el Atlético, tal, pero el Salamanca, tal. Bueno, es que en el Salamanca mal, en el Mérida mal, en el Atlético más o menos. Igual, a lo mejor no tenía nivel para primera división, creo yo. Pero para segunda división sí, los números en la mayoría de los equipos son para ascender, en la mayoría de los equipos. Entonces para mí no es un mal entrenador, ni mucho menos, ni un paquetazo, pero creo que para este tipo de entrenadores que pueden coger equipos en segunda y subirlos a primera, que hay muchos entrenadores así, pues yo creo que sí. Yo creo que es un buen entrenador. No un gran entrenador, pero un buen entrenador. Es curioso que la mayoría de futbolistas que han estado bajo el mandato de Jorge D'Alessandro hablan de él como un gran entrenador, como que sabe mucho de fútbol. Mucho. De hecho, he escuchado de jugadores como el propio Roberto Solozábal, no sé si os acordáis de Solozábal, un mito del Atlético de Madrid,
y habla de Jorge de Alessandro, dijo uno de los mejores entrenadores que he tenido. Y como eso, muchos jugadores que han hablado muy bien de él. Decidme ustedes qué opináis, amigos, de Jorge de Alessandro, el Jorge de Alessandro entrenador, no el Jorge de Alessandro del chiringuito, ni el futbolista. Y poco más. Ya sabéis, si os gustan estos vídeos, amigos, dadle me gusta, comentad, suscribíos al canal, que os ayuda un montón, y lo que queráis. Hasta el próximo vídeo.